siempre ha resultado tan enigmático como estimulante para los lectores de Dashiell Hammett y en particular para los admiradores de El halcón maltés, su obra maestra de 1930, lo que se suele identificar como la historia de Flitcroft. Se trata de un relato en apariencia independiente de la trama principal, incluido como al descuido en medio del capítulo 7. En una pausa de la acción, Sam Spade le cuenta a su cliente Bridget O'Shaughnessy, sin otro motivo aparente que llenar un tiempo muerto de espera, la historia de un individuo, Mr. Flitcroft, cuyo caso de desaparición sin dejar rastros él mismo investigó años atrás, hacia 1922, cuando trabajaba en Seattle en una de las grandes agencias de detectives. La anécdota es muy conocida. El rutinario Flitcroft, agente de bienes raíces en Tacoma, padre de familia ejemplar, sin problemas de dinero, de salud, ni de ningún tipo, integrado socialmente, feliz en su matrimonio y con una vida sin enemigos, ni infidelidades, ni trampas, ni vicios, sale a almorzar un mediodía cualquiera y no vuelve más. La agencia lo busca infructuosamente y después de unos meses se cierra el caso. 3 años después, alguien le avisa a la mujer de Flitcroft que han visto a su marido en Spokane, no muy lejos de la ciudad de la que desapareció. Discretamente, Spade lo va a buscar y lo encuentra. Se ha cambiado el apellido por Pierce. Está casado. Tiene una hija pequeña y un trabajo estable. No se muestra arrepentido de lo que hizo y le cuenta lo que le pasó para que Spade pueda entenderlo. Y explica que aquel mediodía, camino del restaurante y con la mente en blanco, pasaba como todos los días frente a un edificio en construcción cuando una viga de hierro cayó desde lo alto y se estrelló literalmente a sus pies. No le hizo absolutamente nada. Solo una pequeña esquirla desprendida de la vereda se le clavó en la mejilla. Le dejó una marquita que aún conserva. Quedó aterrado y sorprendido. Fue una verdadera revelación. Como si de pronto alguien levantara la tapa del mecanismo de la vida y me permitiese verla por dentro, le dijo Pierce a Spade. Él, un hombre ordenado y previsor, había estado equivocado al obrar así. Había ido siempre en contra de la verdadera naturaleza de la vida, que es ser regida por el absoluto azar. Nada se puede ni debe controlar, pues cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Así que dejó todo sin culpa. Amaba a su familia, los dejaba sin apremios y empezó a vivir al acaso, sin planes de vida. Abandonó todo. Se fue a Seattle, tomó un barco a San Francisco y después deambuló por años haciendo una u otra cosa hasta que de nuevo se asentó en Spokane y allí estaba. Spade le cuenta a Bridget que todo se solucionó sin problemas porque la mujer no hizo escándalo alguno, pero que a él algo le resultó extraordinariamente curioso. La vida que llevaba Pierce no era demasiado diferente de la que había llevado Flitcroft en su momento. Esta es la parte del asunto que siempre me gustó más, dice el detective. Se adaptó al hecho de que las vigas caían, y cuando dejaron de caer, se adaptó al hecho de que ya no cayeran. Y eso es todo. La novela sigue y no se vuelve a hablar de la cosa. Aunque el parco Hammett jamás se refirió al tema, toda la historia tiene una vaga resonancia de apólogo ejemplar, más precisamente de cuento oriental, sobre todo por la imagen puesta en boca de Spade por Hammett. Desapareció
como desaparece un puño al abrirse la mano, que si no tiene raíces zen, las merecía. Por ahí cabía entonces buscar la fuente posible de la sugestiva parábola que ha sido motivo de tantas inteligentes exégesis, como la del brillante Stephen Marcus, entre otros hametianos perspicaces. Por eso, el oportuno descubrimiento del antiguo relato tradicional chino El bosque persuasivo, que transcribimos a continuación, echa una luz tan clara como diferente, en este caso irónica, sobre la cuestión. Es muy posible que Hammett tuviera acceso a la antología que lo contiene en su versión inglesa en 1927, cuando hacía reseñas para The Saturday Review of Literature. Lo notable e interesante para nosotros es que la versión hallada en castellano que transcribimos pertenece a parte del material desechado por su extensión en la primera edición de los cuentos breves y extraordinarios reunida por Borges y Bioy en 1953. Este es el texto completo. El bosque persuasivo. Cuentan los que suponen que existen historias que valen el empeño de ser recordadas, que en tiempos de la dinastía amarilla en la región del Nin Lai, donde no son frecuentes la lepra ni la usura, vivía en la aldea de Wu el honorable Zhu Xiu, con su mujer Fai Li y sus 3 hijos. Tu Xiu era un funcionario de carrera que había accedido a la primera categoría de la administración tras heredar el cargo de almacenero mayor del señor del bosque de su padre, el benemérito Shun Xiu, de larga vida en el Tao, y lo había sabido conservar por méritos propios. Dentro de lo que las menguadas facultades de entendimiento humano permiten afirmarlo, se decía que Tu Xiu era un hombre feliz, o que al menos llevaba una vida en la que el orden y la armonía, el reposado criterio y la sabia administración del tiempo y la energía le permitían una existencia sin sobresaltos ni ansiedades. Cierta vocación para la rutina y el control de los intempestivos estallidos del genio, más el cultivo de una saludable tendencia a preguntarse, sin excesivo énfasis, por el sentido de todo lo que sucedía, habían hecho a Tu Xiu un modelo de armonía y bienestar en su casa con su familia, su trabajo y su comunidad, que lo tenía por un hombre equilibrado y predecible. Hasta que un día, Tu Xiu salió de Wu a la hora acostumbrada para su trabajo de siempre en el centro de la vecina ciudad, y nunca llegó. Fai Li lo esperó infructuosamente para comer al mediodía. Mandó entonces a su hijo mayor a la ciudad, pero éste regresó diciendo que ese día Tu Xiu no había ido a trabajar y que en la administración habían supuesto que el niño iba, aunque tardíamente, a explicar las razones de la inusual ausencia de su padre. Preocupados, todos salieron a buscarlo por la ciudad. Los hijos de Tu Xiu, por su parte, rastrearon el camino desde la salida de la aldea al bosque que habitualmente cruzaba y el resto del camino para llegar al trabajo. Sin resultado. Entonces recurrieron al venerable anciano Lao Tzu, comisario y consejero de la aldea, amigo personal de Tu Xiu, que luego de minuciosas averiguaciones confirmó lo que todos decían. Nadie lo había visto, nadie lo había vuelto a ver desde el momento que salió de su casa. Nunca lo hallaron, ni vivo ni muerto. Tu Xiu se había esfumado, en la expresión del sabio Lao Tzu, como desaparece un puño al abrirse la mano.
3 años después, un mercader que recorría la región le dijo con discreta excitación al serenísimo Lao Tzu que creía haber visto a alguien muy parecido a Tu Xiu en una aldea a apenas 2 días de distancia hacia el este. El prudente Lao Tzu, escéptico respecto de la intención y la veracidad de mercaderes y viajeros en general, consideró que, sin embargo, no podía desechar la posibilidad, por remota que fuere, y sin permitirse la esperanza ni crear expectativas en la familia de su amigo, que ya había encontrado laboriosa serenidad y resignación ante la ausencia, partió a la aldea de Wei, dispuesto a refutar la improbable novedad. Pero para su sorpresa y alegría, Lao Tzu halló a su amigo en Wei. Aunque había cambiado de nombre y ahora se llamaba Wai Nan, era el mismo Tu Xiu que no mostró ni embarazo ni culpa alguna al reencontrar a su amigo. Puedo explicarte lo que sucedió, Lao Tzu, y sé que tú comprenderás, le dijo. Y pasó a contarle, mientras caminaban por las afueras de la aldea en un atardecer tormentoso, lo que le había sucedido aquel día puntual de su desaparición. Hacía Tu Xiu el recorrido habitual, atravesando el denso bosque de Qi, el de los grandes árboles, por el estrecho sendero en que la sombra es hábito y costumbre, cuando al pasar cerca del lugar donde los leñadores realizaban cantando su tarea, se detuvo por un momento para hacerse a un lado y dejar pasar a un par de perros que se perseguían ladrando a más no poder. Fue precisamente en ese instante que un enorme tronco se derrumbó como literalmente caído del cielo con recrujir de ramas rotas y quedó atravesado en el sendero a centímetros apenas de sus pies en medio de una nube de tierra amarilla. Cuando el polvo se disipó, Tu Xiu, temblando y con la respiración aún entrecortada más por la sorpresa que por el miedo, pudo comprobar que estaba milagrosamente ileso. Apenas tenía un rasguño en la mejilla provocado por una ramita que lo rozara al caer. Miró a su alrededor. Nadie se había percatado de lo acontecido. Los leñadores, derribado el árbol, seguían su trabajo como si nada. Los pájaros cantaban, los perros se perseguían ladrando, ahora más lejos, y Tu Xiu, junto con el miedo que lo sobrecogió, tuvo de pronto la sensación de que algo le había sido revelado. La evidencia de que si él hubiese dado apenas un paso más, todo seguiría igual, nada habría cambiado, excepto que él estaría muerto. Eso era todo lo que sabía, y era suficiente. Fue una verdadera revelación, Lao Tzu le explicó a su amigo mientras se alejaban de la aldea de Wei y entraban en el bosque bajo un cielo amenazante. Tú, que eres sabio y tienes la mente abierta, puedes entender de qué se trata. Más allá de la preocupación y el cuidado por controlar nuestros actos y conductas, de construir un orden armónico, la única ley sin ley que rige nuestras vidas es el distraído azar. Y de nada sirve, ni es sabio, ni siquiera prudente, ir en contra de eso. Lo vi con la claridad que se pueden ver las capas con el agua cristalina del estanque en un día luminoso. Y así fue que en ese mismo momento decidí adecuar mis actos a esa imprevisibilidad que está en el entramado de nuestras desorientadas vidas. Y, cambiando el rumbo, salí conscientemente del sendero y me introduje en el bosque y caminé al azar y sin pensar durante horas. Y así dejé todo, sin pesar, debes creerme, amigo mío, a mis espaldas, familia, trabajo, rutinas, e incluso cambio de nombre.
no para escaparme de los míos, que dejé en bienestar y armonía, sino para no entorpecer las posibilidades de mi libertad. Así viví desde entonces. He recorrido toda la provincia y llegado en algún caso a los confines del imperio sin arraigarme más allá de lo necesario para sobrevivir. Si las contingencias de la deriva me han traído ahora hasta tan cerca de mi punto de partida, no debes pensarlo como un intento de regreso, sino como una evidencia de que todos los caminos son intercambiables. Todos los bosques son otros, y el mismo cada vez, y precisamente el bosque puede darnos abrigo. Lo interrumpió Lao Tzu, inquieto y apresurando el paso, pues ya se había desatado la tormenta ante la indiferencia beatífica del elocuente Tu Xiu, retrasado, ensimismado en la explicación de su experiencia. Pese a que entre el rumor de la lluvia en las tupidas hojas y sonoros truenos se había perdido parte del relato de su recuperado amigo, el prudente Lao Tzu creía haber entendido lo esencial. Por eso, cuando el estruendo de un rayo partió el cielo en dos y reventó a sus espaldas, fulminando en el acto a Tu Xiu y el árbol bajo el cual había buscado tardío y equívoco cobijo, primero se sorprendió, pero de inmediato no dudó un instante respecto de qué debía hacer. Lao Tzu se prometió no pisar nunca más un bosque. Larga vida en el Tao al hombre que sabe escuchar y aprende de sus amigos. Fuan Chu. Trivialidades ejemplares, siglo XVII. Lo dicho, este texto, fuente innegable de la historia de Mr. Flitcraft, nunca hasta ahora se había publicado en castellano. Cabe admitir la posibilidad de que se trate, como en el caso de varios textos recogidos en la luminosa antología de Borges y Bioy, de un apócrifo más, fruto del espíritu libre y jodón de los impunes compiladores. Un detalle que no le quita, sino que le agrega cierto encanto particular. Juan Sasturain.